La discusión sobre la permanencia del ejército en labores de seguridad en las calles de México ha dividido opiniones, ha generado críticas al presidente López Obrador por el radical cambio de posición de lo que fuera una de sus promesas de campaña: regresar al ejército a los cuarteles. Él ha dicho que ha cambiado de opinión. A la discusión, además, se agregan los cuestionamientos presentes a la Secretaría de la Defensa Nacional tras el ataque a sus sistemas informáticos, entre otros señalamientos que han surgido en estos días. Vamos a analizar el tema ya con Lisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Obviamente lo que pasa en el Senado en este día es muy importante, pero la gran pregunta es ¿cuánto se mejoró, se acondicionó, se ajustó esta iniciativa como para estar menos preocupados o más tranquilos de que en su implementación habrá mecanismos claros, específicos de supervisión, de seguimiento y de la sociedad civil? Pues la respuesta, muy tristemente y agradeciéndoles nuevamente el espacio para discutir estos temas, es nada. La iniciativa que se modificó en el Senado de la República y que de todos modos permitía extender el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública hasta el 2028, no abona en nada a la adición de controles democráticos sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas, en un contexto además sumamente preocupante, donde las propias filtraciones y los hackeos a la Sedena pues demuestran que las Fuerzas Armadas no solo participan en violaciones graves a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, sino que también pues están planeando negocios multimillonarios en materia de desarrollo turístico y de infraestructura, que no quieren rendir cuentas, que participaron en la operación limpieza del caso paradigmático de desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, y nuestro Congreso de la Unión, nuestro Senado de la República, únicamente decidió pedirles reportes semestrales opcionales a una cámara, a una comisión bicameral que no queda claro cómo se va a componer, pues pasando de alto que nuestra Constitución ya establece en 3 artículos diferentes, en el 69, en el 93 y en el 76, la obligación de que estos secretarios de las Fuerzas Armadas comparezcan ante el Congreso de la Unión y sobre todo que se presente un informe anual ya sobre el desempeño del uso de la Guardia Nacional, que está poblada al 80% con militares, y su impacto en la seguridad. Es decir, no incluye ningún tipo de control democrático adicional a lo que ya establece la Constitución y la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en el 2019, que no se han ejercido y no han sido utilizados por el Congreso de la Unión ni tampoco por el Poder Judicial, y establece más bien pues una serie de simulaciones, ¿no? De reportes que no van a ser obligatorios, que van a ser voluntarios, en donde no se explicita cuáles son las obligaciones de reportar las actividades de las Fuerzas Armadas, donde se circunscribe a seguridad pública, permitiendo que las Fuerzas Armadas sigan clasificando información por motivos de seguridad nacional, y donde no se establece tampoco ningún mecanismo explícito para asegurar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, como sí estaba de manera explícita en el transitorio de la reforma del 2019 y que decidieron incumplir todos estos años. Ahora, Lisa, digamos que demos cabida al asunto de que un presidente como candidato promete una cosa y ahora reconoce que cambió de opinión. Ok, dicho lo cual, la pregunta es, ¿cuál es la prisa del presidente si cambió de opinión, pero no matiza en ese cambio de opinión la relevancia que tienen estos mecanismos de supervisión? ¿Cuál es tu hipótesis en ese sentido? Pues mira, la hipótesis que tenemos es que en realidad lo que está en marcha es un proceso centralizador del poder, en donde lo que está haciendo es uso de esa corporación centralista, vertical, opaca, poco transparente, que son las Fuerzas Armadas, para entregarles no solo la seguridad pública que ya les entregó hasta el 2024 y que hoy se está planteando entregarles hasta el 2028, sino que ya les entregó más de 100 funciones de gobierno civil que no tienen nada que ver ni con la defensa nacional ni con la seguridad pública. Creemos que efectivamente es una manera de controlar políticamente y de politizar a las Fuerzas Armadas,
haciendo además de la militarización una política transeccional y una política de Estado, porque esto, hay que decirlo, obligaría a la próxima o al próximo presidente de México, que empieza sus funciones en el 2024, a continuar una estrategia fallida que no ha controlado la violencia, no ha mejorado las condiciones de victimización y de incidencia delictiva, y que por el contrario sí significa una pérdida de libertades y de derechos a la población en general, pues a manos ahora de una corporación todopoderosa que no va a tener ningún control. Claro. Lisa, te voy a pedir brevedad, no es responsabilidad mía, es la televisión, pero tengo una pregunta que puede ser compleja. Esta mañana el presidente de México dijo que el ejército mexicano no es un ejército como el de otros países. Eso es lo que él ha dicho, él dice que es gente del pueblo, etcétera. Yo quisiera entender qué es lo que tú estás viendo dentro de esa declaración, pero más importante quizá es cuál será el contrapeso, es decir, se puede impugnar, aun cuando estamos hablando de una ruta que falta en términos del Congreso, pues que se regrese la iniciativa a diputados. ¿Pero qué me dices? Falta que se regrese a diputados y claro que se podrá impugnar por la vía jurisdiccional, y esto además es importante decirlo, ninguno de los 8 casos que ya está en la Suprema Corte de Justicia de México sobre los límites de la militarización perderá materia. Por lo tanto, la sede jurisdiccional, la Corte, va a seguir siendo importante. Y sobre los dichos del presidente, simple y sencillamente abonar que en medio de todas estas de estos hackeos y de la información que se está revelando, pues lo que sí ve la sociedad es que no es un ejército, no es un pueblo uniformado, sino es una élite que está haciendo un gran negocio con esta militarización y que además no tiene ningún interés de rendir cuentas ni de ser sancionado por los abusos que de manera sistemática comete en contra de la población. Pues qué pena, porque la sociedad no puede estar enfrentada con una institución tan importante como el ejército, pero esto es un tema tan delicado que agradezco que nos visites y regresa pronto Lisa. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa Sánchez, gracias. Gracias a ustedes.